Tome la Biblia, por favor. Quiero que lean conmigo un texto muy conocido por todos nosotros. Estamos iniciando una campaña que hemos titulado Dios, el Dios que rompe límites, en unión a nuestra directiva mundial. Pero para conocer o para hablar del Dios que rompe límites, tenemos que conocerlo a Él. Lean conmigo Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Hebreos capítulo 13, versículo número 8. Cuando encuentres, gritas un amén en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Ok, si por alguna razón no tienes una Biblia, puedes acompañarnos en pantalla. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos todos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Levanten las manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos hables al corazón. Habla a tu iglesia. Tú conoces la necesidad de ellos, y tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y te pido que hoy la necesidad de tu iglesia sea suplida. Abre los ojos del entendimiento para que podamos comprender en plenitud tu palabra. Sí, en plenitud, en totalidad, y que esta revelación produzca un cambio profundo en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia grita amén. Toma su lugar, desocupe sus manos, y quiero que levantes el mejor aplauso de su vida al Rey de Gloria. Vamos, un aplauso al Señor. Aleluyas a su nombre. Levante su mano, diga conmigo: Dios es infalible. Dile eso a alguien que esté cerca, uno, dos, los que logres tocar. Dile eso, dile: Dios es infalible. Escúchenme, por favor, y quiero que presten mucha atención mientras enseño la escritura. Si usted cree y estás enfermo, eres sano en el nombre de Jesús. Sí, el Señor visita tu casa, tus hijos, tu familia, y mientras aquí la palabra es ministrada, usted recibe el poder de Dios aquí y en su casa. ¿Lo creen o no lo creen? Entonces diga conmigo: quiero la palabra. Con violencia grita: quiero la palabra. Escuchen, en un mundo lleno de incertidumbres, de fallas humanas y de sistemas totalmente imperfectos, hay una verdad inquebrantable en la que podemos confiar, y es esta: Dios es infalible. Dios es eterno, su palabra es firme, sus promesas son inquebrantables. Desde el concepto de la infalibilidad, algo que es infalible no puede fallar, no puede equivocarse, no puede errar. En la perspectiva humana o en el ámbito humano, todos aquí tenemos limitaciones, pero cuando hablamos de Dios, en Dios no existe posibilidad ni margen de error. Dios es perfecto. La infalibilidad de Dios nos garantiza que Él es incapaz de errar, Él es incapaz de mentir, Él es incapaz de fallar, y todo eso se basa en su carácter perfecto. Dios es santo, así que desde su carácter de santidad, desde su carácter y su naturaleza santa,
Dios es infalible. Quiere decir que Dios es infalible por naturaleza. Dios es verdad. Por lo tanto, escuchen, no puede engañarse a sí mismo ni engañarnos. ¿Por qué? Porque su conocimiento es perfecto. Su conocimiento, repito, es perfecto, evitando cualquier error en sus propósitos o en sus planes. La Biblia lo dice en Números capítulo número 23, en el versículo número 19. La Biblia dice del Señor así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Quiere decir que Dios no miente ni cambia por error. Todo lo que Dios promete lo cumple. ¿Quién puede decirle eso a alguien que está cerca? Dile: todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Dios no miente. Él no es un Dios que improvisa cosas. Él no es un Dios que está inventándose cosas para arreglar o solucionar la vida de una persona. No, hay un plan establecido, y todo lo que sucede, todo lo que acontece, todo lo que el hombre vive, todo lo que el hombre atraviesa, cual sea su etapa, su evento o su suceso, está plenamente establecido en el plan perfecto de Dios. Él no se equivoca. A su nombre. En Deuteronomio capítulo 32, en el verso 4, la Biblia dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Nos vamos al Nuevo Testamento, y Santiago el apóstol, en el capítulo número 1 del versículo número 17 de su libro, él dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, Pero lean conmigo lo que viene. ¿Qué dice? En quien no hay mudanza ni sombra de variación. Pero hay un texto que hace un boom en mi espíritu, y quiero que lo leamos. Abra la Biblia, Romanos capítulo 11, versículo 33. Lo tienes en la Biblia, pero vamos a verlo en la pantalla. Y quiero que hagamos rápidamente un comentario bíblico de cada frase, una exégesis del texto. Miren lo que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué más dice? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso siguiente. Qué hermoso. Escuche: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mire lo que dice el versículo 35. Precioso. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36, lea fuerte el 36. ¿Qué dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, presta atención a esto, porque aquí hay revelación, pero necesito que esté atento. Note la forma en que el apóstol se está introduciendo para adorar y elogiar y exaltar la infalibilidad de Dios. Antes de llegar al versículo número 33, Pablo está abordando una serie de temas complejos relacionados con la elección soberana de Dios y el rechazo de Israel como pueblo y la inclusión del pueblo gentil en el plan de salvación del Señor. Cuando llegamos a Romanos capítulo 9, Pablo está hablando de la soberanía de Dios. Pero cuando tú vas al capítulo número 10, Pablo presenta la necesidad de la fe para ser salvos. Pero cuando llegamos al capítulo 11, Pablo está hablando sobre la restauración futura de Israel y la misericordia de Dios hacia los pueblos. Pero escuche, en el versículo 33 hay algo precioso, porque Pablo está hablando de la salvación desde el principio hasta el final. Y Pablo no logra comprender en su razonamiento humano
en su capacidad intelectual. Pablo no es un hombre común y corriente. Pablo es un maestro de la escritura. Pablo no es un hombre normal, él es un descomunal. Es un tipo que es impresionante, conoce la escritura, la ley, la Torá, se la sabe de memoria. Dios le reveló los misterios más profundos y ocultos al apóstol. Cuando tú vas a la Biblia y encuentras a Elías, cuando Elías ora cae fuego. Cuando Sansón actúa, hay una fuerza que lo toma y opera de manera extraordinaria. David es conforme al corazón del Señor. Gedeón pelea y con 300 destruye cierta cantidad de soldados. Cuando hablamos de Josué, ¿qué hablar de Moisés? ¿Qué hablan de Isaac, de Abraham, de Jacob, de las 12 tribus de Israel? Pero cuando llegamos a Pablo encontramos una diferencia. Ninguno de los profetas y patriarcas anteriores tuvieron la revelación futura del plan divino de Dios para la iglesia. Como Pablo lo tuvo. Entonces Pablo, al parecer, hay una radiografía del plan divino de salvación para el hombre, y Pablo comienza a elogiar al Señor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando Pablo habla de la profundidad de las riquezas, él se está hablando de la riqueza inagotable de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No es una riqueza material, queridos hermanos, es la abundancia de la sabiduría divina que excede toda comprensión humana. Luego Pablo dice: insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Y lo que Pablo está diciendo es que aunque los juicios de Dios parezcan desconcertantes desde una perspectiva humana o lógica, son siempre justos y perfectos. ¿Usted está entendiendo eso? Míreme, por favor. Ahora le predico. Mire, escuche esto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo juicio de Dios es perfecto. A veces la gente se queja y dice: ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo tengo que enfrentar esta situación? ¿Por qué el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué este panorama tan crítico? Y el Señor dice: hey, mira un poco hacia atrás y revisa el tipo de semilla que sembraste en el pasado. Mucha gente hoy está, voy a decir algo muy fuerte, pero tengo que decirlo. Mucha gente hoy está recogiendo lo que sembró en un tiempo. ¿No les gustó, cierto? Mucha gente está cosechando lo que un día sembró. Mucha gente está recibiendo la cosecha de malos procederes. Actuaste mal y lo que vives ahora es la consecuencia. ¿Dios es malo? No, eso revela que Dios es infalible, justo y perfecto, aún en sus juicios. ¿Quién lo cree? Levante su mano. Ahora, ¿quién puede juzgar a Dios y a sus decisiones? Cuando Él es infinitamente sabio y conoce todos los aspectos de la realidad. Luego, en el versículo 34, Pablo hace una pregunta, y es una pregunta retórica, y él dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y lo que Pablo está diciendo es: nadie, ni en el pasado ni en el presente, puede entender completamente la mente de Dios, ya que Él es infinitamente más grande que nosotros. Isaías 55 en el versículo número 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero déjeme entrar en el versículo 35, porque en el versículo 35 de Romanos 11 también hay revelación. Mire lo que el apóstol dice: ¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Levante la mano, por favor. Repita conmigo esto: Dios no le adeuda a nadie.
Dile eso al que está a su lado. No, sacúdelo con violencia, vamos. Anoche parece que no durmió bien. Pero dile, Dios no te adeuda nada. Uy, ojo, eso no nos gusta. Porque vivimos en una era donde la gente negocia con Dios. Señor, te doy esto, pero tú me das esto. Dios, yo te voy a dar 1,000 pesos uruguayos, pero tú me sanas el riñón. ¿Ha escuchado gente así? Señor, te doy tanto de ofrenda, pero tú sanas a mi hijo. Señor, yo me convierto. Yo he escuchado gente diciéndole: Señor, hago un pacto contigo, me convierto, pero tú me sanas de la enfermedad. Uy, ¿será que Dios le adeuda a alguien? Por eso es que Pablo dice: ¿quién le dio primero a él para que le fuera recompensado? O sea, nadie puede dar algo a Dios para obligarlo a hacer algo a cambio. Es lo que el apóstol está diciendo. Todo lo que nosotros hagamos para pretender ganar el favor de Dios es improductivo, es infructífero, es inútil, es estéril. Todo lo que tenemos es gracia de Dios sobre nosotros. Es gracia divina. Ni siquiera es porque usted lo merece. No es por nuestros actos, ni siquiera es por nuestras obras. Incluso en el contexto de la salvación, ni siquiera es por obras, es por gracia de Dios. Dicen: nadie es salvo por obra, para que nadie se gloríe. Sois salvos por gracia mediante la fe, dice la Escritura. Aún en el contexto de la salvación, lo que hemos recibido, lo hemos recibido como un regalo. Lo hemos recibido por gracia de Dios. A Dios se le plació entregar a su Hijo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Gracia es Dios dando, fe es el hombre recibiendo. Gracia es Dios dando, fe es el hombre recibiendo. Cuando Dios da es gracia, y cuando Dios da, incluso cuando Dios da, ni siquiera espera algo a cambio de nosotros. Dios da porque es su naturaleza dar. ¿Cuántos lo creen? Toca al que está a tu lado. Levánteme la mano los que han sido bendecidos este año. A ver, arriba, usted tiene un trabajo, tiene novio, suegra. Levante la mano. Levante la mano. Usted es bendecido, usted es bendecido. Ojo que cuando hablamos de bendición hablamos de cosas materiales. Pero ¿quién tiene salud aquí? Levante la mano. ¿Quién tiene fuerzas? ¿Quién cree que le dio eso? Hay gente que dice: lo que yo tengo, mire, pastor, yo me lo gané. Para eso estudié, ¿cierto? Para eso trabajo duro. Todo lo que usted ve aquí. Yo, pastor, orgulloso, soberbio, arrogante, necio, terco. Todo lo que tenemos es gracias a Él, porque todo es de Él y para Él. A su nombre. Entonces diga conmigo: lo que he recibido, lo he recibido por gracia. Otra vez diga: lo que yo he recibido, lo he recibido por gracia. Y el versículo 36 dice algo precioso. ¿Qué dice el 36? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea ¿qué? La gloria por los siglos. Ahora, cuando Pablo dice de Él, significa que todo lo creado proviene de Dios. Cuando Pablo dice que es por Él, indica que todo existe gracias al poder y a la voluntad de Dios. Y cuando Pablo dice que es para Él, señala que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? Glorificar su nombre. Todo tiene un propósito: que Él sea glorificado. Por eso es que Él dice: a Él sea ¿qué? La gloria por los siglos.
Entonces diga conmigo: Dios es infalible, Él es perfecto, Él no erra, Él no falla, Él es perfecto. Así que no podemos reclamarle a Dios el por qué hace cosas o el por qué permite cosas. Por eso Dios es infalible en sus propósitos y en su soberanía. Y aquí viene la palabra de hoy para ti, recíbala por favor. Dios es infalible en su soberanía y en su propósito. Le voy a soltar una perla. ¿Quién la quiere? Levante la mano. ¿Está seguro? Escuche esto: nada sucede sin el permiso de Dios. Lo voy a volver a repetir para que usted tenga revelación. Nada sucede sin el permiso de Dios. Le va otra incluida con la ofrenda que usted va a dar hoy. Escúchela. Ni el diablo puede tocarte si Dios no se lo permite. No, usted no escuchó eso. Ni Satanás puede tocarte un pelo de tu cabeza si Dios no se lo permite. Vamos, pianista, no te encuentro, pianista. Levante la mano. ¿Quién recibe eso? Levante su mano. Repita conmigo. Ni el diablo puede tocarme si Dios no se lo permite. Declara esa palabra sobre alguien. Dile: ni Satanás puede tocarte, Priscila, si Dios no se lo permite. Romina, el diablo no puede tocarte absolutamente nada si Dios no se lo permite. Nada puede hacer Satanás contigo, ni con tus hijos, ni con tu familia, si Dios no se lo permite. Recibe esta palabra. Ahora profetizo la escritura sobre ti. Satanás no puede hacerte daño si Dios no lo autoriza. El diablo no puede dañarte si el Señor no lo permite. Él es Dios todopoderoso, Él es Dios perfecto, Él es el Dios infalible. A Él servimos, a Él sea la gloria, en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga conmigo: todo lo que Él hace tiene un propósito eterno. ¿Quién lo cree? Y aquí el Señor habla a tu corazón. Por favor, reciba esto. Reciba esto. Muchas veces, en medio del dolor y de la adversidad, tendemos a dudar de su propósito. Pero escuche, es natural. Es natural que el hombre dude. Es natural que las cosas se salgan del control. Es natural que perdamos de vista nuestro destino, nuestro propósito, nuestro blanco. Es natural que en algún momento sintamos que no vamos a poder, que no vamos a salir. Pero Dios es perfecto. Recuerda esto: Él es perfecto. Todo lo que está sucediendo, aun cuando nosotros fallamos en nuestros inciertos, escuche, aún en nuestros inciertos, en nuestros pasos en falso, Dios está en control. Reciba esta palabra. Muchas cosas se salieron de tu control, pero jamás se han salido del control de Dios. Muchas cosas se salieron de tu control, pero el Señor te dice: no se han salido de mi control, están en mis manos. Y en mis manos está seguro. En mis manos hay seguridad. Estoy terminando la palabra. Hace unos meses atrás estuve en un lugar y el Señor me entregó esta palabra para ese lugar. Y tomaba una ilustración. ¿Cuántos ven películas? Levanten la mano, por favor. Con confianza, estamos en familia. ¿Están listas las disciplinas? ¿Quién ha visto una película alguna vez? Levante la mano. 6 meses, 7 meses, 1 año. Pero ¿cuántos alguna vez han visto una película? Levante con confianza, no se preocupe. Hermana Katy, aliste por favor el acta. La Rosa de Guadalupe. ¿Usted vio alguna vez una película? Levante la mano. Gracias. Cuando usted ve toda la película, usted entiende la trama de la película, ¿sí o no? Desde el principio hasta el fin. Conoce el propósito
conoce los personajes, conoce eventos puntuales, sucesos puntuales que darán razón a la trama de la película. Pero ¿cuántos alguna vez llegaron a mitad de película por alguna razón y usted se vio solo una parte de la película? Levante la mano. Varios, ¿cierto? ¿Usted entendió? ¿Pudo entender la película? No, ¿cierto? Hay muchas cosas que se omitieron y que usted no entiende por qué tal persona o tal personaje dentro de la película, de la serie, de la novela, está experimentando eso, está viviendo eso. Así pasa en la cultura del reino de Dios. Por favor, reciban esto. Muchas veces nosotros solo estamos viendo una escena del propósito de Dios. Muchas veces nosotros solo vemos una parte del propósito de Dios y nos enfocamos en esa parte que perdemos de órbita el plan general del Señor. Y es por eso que muchos se salen del propósito. Por eso muchos se van de la iglesia. Por eso muchos abortan la fe. Por eso muchos niegan la fe, porque solo están viendo una parte del plan divino de Dios. Y a veces la parte que estamos observando o en la cual nos hemos enfocado es la parte crítica. Es donde hay dolor, es donde hay escasez, es donde hay injusticia. Reciba esto, por favor. Muchas veces Dios permite injusticia en tu vida para saber qué hay en tu corazón. Reciba. Muchas veces Dios permite la injusticia en tu vida para saber qué posición vas a tomar frente a eso. Te van a perseguir, te van a dañar, van a frustrar muchas cosas. Y el Señor dice: vamos a ver qué posición toma frente a ello, porque eso que está viviendo hace parte de la trama completa de la película. Pero le tengo una buena noticia: Dios inició al principio y Dios va al final. Dios vive en el pasado, Dios vive en el presente, Dios vive en el futuro. Dios conoce el inicio de tu vida, Dios conoce el final de tu vida. Dios sabe que todo va a terminar bien para ti. Un vivo que crea esta palabra hoy aquí. Reciba esto, levante las manos. Aquí hay gente, me dice el Señor, usted está preocupada, usted está angustiada, perdió el control de las cosas están fuera del orden. No te preocupes, dice el Señor, no te preocupes, yo sé cómo termina el final de tu vida. Así te dice el Señor: yo sé cómo todo acaba. Yo sé cómo todo acaba. Reciban esto. No sé si hay alguien que lo crea, pero el Señor te quiere dar seguridad hoy. Y Él dice: no te angusties, no tomes decisiones precipitadas, no pierdas el control, no operes en injusticia, no operes en tu capacidad, porque no es con fuerza, es con mi espíritu. Yo sé cómo todo termina. ¿Lo creen? En el principio, en el inicio del Génesis, hubo caos, ¿cierto? Y por un hombre entró el pecado al mundo. Pero Dios sabe cómo termina el hombre. El hombre inicia en caos, pero el hombre termina en gloria en el diseño original. Entonces dile al que está a tu lado: ¿por qué te angustias? No, vamos, por favor, ayúdeme. Dile: ¿por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? Dile: Dios es perfecto. Usted ha escuchado esta frase muchas veces. Dile así: Dios sabe lo que hace. Dígaselo, dile: Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que tiene que suceder. ¿Reciben esta palabra? Pero escuchen, aquí hay algo hermoso. Él es perfecto. Pastor habló de Job hoy. Y Job ha estado sufriendo intensamente. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, su estabilidad, perdió su salud, incluso perdió sus amigos. Los que creían que eran sus amigos, cuando lo vieron en crisis, comenzaron a buscarle una razón al problema de Job. Así hay gente. Cuando estás mal, solo vienen ¿para qué? Para juzgarte, para señalarte. Te lo mereces. ¿Quién sabe qué estará pagando? No todo es consecuencia. Escuche, no todo es consecuencia. No llames al proceso consecuencia,
pero tampoco no llames consecuencia a algo que hace parte del proceso de Dios. El proceso de Dios es diferente. La consecuencia es otra cosa. Hay gente que le está llamando proceso a la consecuencia, o prueba a la consecuencia. No, consecuencia es consecuencia. Disciplina es disciplina. La regaste, metiste la pata, decimos los colombianos, sufres. Hay una consecuencia. Entonces no puedes llamarle proceso a los resultados de una mala decisión. No puedes llamarle prueba a la consecuencia de un pecado. No confundas eso. Pero aún en todo, Dios tiene el control. Pero escuche, Job está en una condición precaria, y durante gran parte del libro Job clama a Dios. Después del capítulo número 3, que él se postra y adora, Job cambia de perspectiva y comienza a hacerle preguntas al Señor. Comienza a buscar respuestas sobre la razón de su sufrimiento. Sin embargo, Dios permanece en silencio y no da explicaciones directas. Pero cuando tú lees el capítulo 38 de Job, quiero que lo lean conmigo, por favor. Job 38. En el capítulo 38 de Job hay respuesta de Dios para él. Durante los demás capítulos, hasta el capítulo 3, Job adora. A partir del capítulo número 3 al capítulo número 38, Job cuestiona a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto conmigo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué todo lo que estoy viviendo? Y en el capítulo 38, Dios confronta a Job. Pero Dios, escuche, Dios no le está hablando del sufrimiento a Job. Dios no viene a darle, no sé, pañitos de agua tibia por la situación que él está viviendo. Job recibe una revelación de la grandeza de Dios. Dios le dice: Job, yo soy todopoderoso, yo soy infalible, no hay otro Dios como yo, Job. Y el capítulo 38, Dios le responde. Imagínense, tuvieron que pasar 38 capítulos para que Dios le respondiera a Job. No sé cuánto silencio hay entre el capítulo 1 y el capítulo 38. La Biblia no da un énfasis como tal, no hay luz. No sé cuánto exactamente fue la prueba de Job. 40, 50, 2 semanas, 10 años, no lo sé. Pero del capítulo 1 de Job al capítulo 38 hay silencio. Y cuando Dios responde a Job, no le habla de su dolor, Dios le habla de él mismo. Mire lo que dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. ¿Qué le dijo? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué dice? Verso 4, léanlo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Se imagina? Imaginen, por favor, alegoricen por un momento. Nosotros que somos bien humanistas, almáticos, nosotros los seres humanos, Job estaba sufriendo sarna en su cuerpo, había perdido su esposa, maldice tu Dios y muérete, sus hijos murieron. Me imagino que Job estaba esperando una respuesta diferente de Dios. Job, yo estoy contigo, Job. No te preocupes, Job, yo sé lo que estás viviendo. Oh, Job, yo sé lo que estás enfrentando, conozco tu dolor. ¿A quién le gusta escuchar eso de Dios? Levante la mano. ¿A quién le gusta escuchar? Sean sinceros, por favor. Y Dios te dice: mi siervo, mi hijo, yo estoy contigo. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temas, mi siervo. A nosotros nos gusta escuchar eso. Yo me imagino que Job quería también escuchar esto de parte del Señor. Pero miren cómo el Señor le responde. Lean conmigo, por favor, el texto. Versículo número 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes qué. O sea que lo trató de qué. Lo trató de bruto. Te falta inteligencia, eres un ignorante, Job.
Verso número 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y luego le hace una pregunta: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Y el verso 16, a partir del verso 16, es pregunta tras pregunta. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declárame si sabes todo esto. A Job no le quedó otra cosa que decir: todo es para él y por él. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres Dios y yo soy un simple mortal. ¿Quién recibe esto hoy? Levante su mano. ¿Quién se atreve a preguntarle hoy a Dios el porqué de su proceso? Si tuvieses una conversación con Dios, ¿le preguntarías acerca de tu dolor? ¿Sí o no? No. Suficiente con su grandeza, suficiente conocerlo a Él, suficiente con saber quién es Dios. Hay una frase que dice así: no le digas a Dios tu problema, cuéntale a tu problema cuán grande es tu Dios. Dios es más grande que cualquier cosa. Él sabe el porqué, las razones, motivos y causas de lo que estás viviendo. Él es perfecto. ¿Quién recibe esta palabra hoy? Ponte de pie, por favor.